Bueno, hablaremos hoy de María Luisa y de Napoleón. Hemos contado hace algún tiempo, y muchas veces, esa es la verdad, cómo Napoleón conoció a Josefina, cómo el director Barras andaba con ella y medio que se la sacó de encima y se la presentó a Napoleón. Pues bien, la verdad es que Napoleón la quiso a Josefina, fue amado por ella, también fue engañado por ella y también la engañó, pero no son después de todo contradicciones, suele ocurrir esto, amar a una persona y engañarla, ser amado por una persona y ser engañado por ella. Se casaron en 1796, pero en 1809, 15 años más tarde, Josefina y Napoleón se divorciaron. Y fue cuando se iniciaron otros planes, esta vez en Viena. Una vez más se trataba de entregarle a Napoleón a otra muchacha, en este caso a María Luisa, saben ustedes. Pero retrocedamos algunos años para ver quién era María Luisa de Austria, María Luisa de Habsburgo. En enero de 1806, en un salón del Palacio de Schönbrunn, un joven y una muchachita jugaban con unos soldaditos de plomo. Dicen las crónicas que los dos tenían el labio inferior grueso y un poco colgante. Dicen las crónicas, jugando al escondite y tratando que nosotros adivinemos que se trata de dos miembros de la familia Habsburgo, que como todos ustedes saben, tenían la boca, el labio inferior colgando y el mentón muy pronunciado, proniatos le llamaban a esa clase de tipos, ¿no? Bien, y tenían siempre la boca abierta, como es fama que le sucedía a Carlos V, Carlos V del Imperio, Carlos I de España. Eran dos Habsburgo. El muchacho era el archiduque Fernando, que tenía 12 años, y la chica era María Luisa, que tenía 15. Eran los hijos del emperador Francisco. Y pues habiendo colocado los ejércitos de plomo frente a frente, en el momento de asignarles una nacionalidad, estalló una disputa porque ni Fernando ni María Luisa querían mandar a los franceses. Finalmente los dos mandaron a los austríacos, y María Luisa tomó al más feo de los soldaditos, le dibujó un mechón sobre la frente y dijo: este será Napoleón. Y aquella batalla fingida con soldaditos alcanzó un alto grado de salvajismo, porque con bolos, con piedras, cubos y escupidas, los franceses fueron reducidos a polvo en medio de un concierto de insultos, etcétera, etcétera. Todo esto para hacernos notar que María Luisa detestaba a Napoleón ya desde muy chica. Pero bueno, ¿qué otra cosa iba a hacer, pobre chica? Era la hija de los enemigos de Napoleón. Ya a los 5 años a María Luisa le hablaban del primer cónsul como de un ogro. Después se convirtió en el cómplice de los hombres que habían guillotinado a su tía María Antonieta. Vamos, la liquidaron los franceses. Y desde hacía 2 meses, ya que estamos en enero de 1806, representaba al invasor. En noviembre de 1805, la familia imperial de Austria había tenido que salir rajando de Viena a buscar refugio por la invasión napoleónica. Pero otros hechos contribuían a oscurecer todavía más la imagen de Napoleón. El emperador Francisco recibía desde Inglaterra diarios donde había caricaturas mostrando a Bonaparte como un personaje malvado, contrahecho, a menudo jorobado, ayudando al verdugo en la plataforma de la guillotina y luciendo un gorro frigio, para que supieran que era francés. Finalmente María Luisa estaba convencida, ya que había oído muchas veces este cuento, de que Napoleón apaleaba a sus ministros como un sádico y que distribuía bofetadas a los obispos desobedientes y que mataba con su propia mano a los generales que tenían la desgracia de perder una batalla. Pues bien, de todos modos María Luisa no empleaba todo su tiempo en odiar a Napoleón. También aprendía los rudimentos de
de la nobleza, o lo que tenía que aprender una princesa que después de todo estaba destinada a casarse con un rey, o más o menos. Modales, equitación, idiomas. Parece que era una experta jugadora de billar, aunque no se entiende muy bien por qué una princesa debe jugar al billar, pero no lo sé. Hablaba alemán, inglés, turco, español, italiano y latín para poder conversar con su futuro esposo, ya que si le van a casar con un rey, convenía que se entendiera, pero nótese la ausencia del francés entre todos estos idiomas. También era muy vigilada para que pudiera llegar virgen al matrimonio. El emperador conocía el temperamento de las mujeres de la Casa de Austria y decidió velar por la virtud de María Luisa. Es muy curioso cómo lo hicieron, ¿no? Porque le ocultaron la existencia del sexo masculino. Dice las crónicas, hemos hablado de esto alguna vez, en los patios no había más que gallinas, sin gallos. En la jaula solo canarias, no canarios. No hay perros, solo perras. Los libros son censurados y expurgados con tijeras. Páginas, líneas, palabras cortadas. Bueno. Le ocultaban la existencia del sexo masculino a tal punto que ella creía probablemente que su padre era mujer. A principios de mayo de 1809, María Luisa, junto a varios cortesanos, debió huir de Viena y fue a refugiarse a Hungría. Y allí se enteraron del combate de Essling, donde habían muerto 27.000 austríacos. Luego vino la derrota de Wagram, y imagínense, cada vez más odiaba a Napoleón y lloraba por una casa dinástica a la que creía arruinada, porque les iba muy mal a los Habsburgo. Sin embargo, el emperador Francisco pensaba en disponer para ella un trabajo, un papel capital en favor de Austria. Desde hacía algún tiempo, el emperador Francisco había mandado unos espías para ver cómo andaban los tratados secretos entre Napoleón y los rusos, con vistas a un casamiento entre la gran duquesa Ana de Rusia y Napoleón. La gran duquesa Ana me parece que es la hermana del zar Alejandro, no estoy seguro. Pero las negociaciones no adelantaban porque la madre del zar de Rusia odiaba a Napoleón, como casi todo el mundo, menos en Francia. Entonces, informado de aquellas dilaciones, Francisco I pensó que por ahí si le daba a su hija Napoleón, podía separar a Napoleón de los rusos, ganar su favor y cambiar un poco el tablero político de Europa. Además, pensó en lo siguiente: Napoleón tenía 42 años, pero estaba muy mal físicamente, muy cansado, tantas batallas, con sus ejércitos y batallas amorosas. Y María Luisa tenía apenas 18. Entonces le pasó por la cabeza del emperador la idea de agotarlo sexualmente a Napoleón, no él, sino encargarle a su hija ese papel y acelerar su envejecimiento. Pero claro, para eso había que recuperar el tiempo perdido y enseñarle a María Luisa todas las cosas que le habían ocultado durante tanto tiempo. Entonces mandó a su segunda mujer, María Ludovica, a que le diera algunas rápidas explicaciones. Mirá, nena, existe el sexo masculino. El ministro Metternich se encargó de enviar a Napoleón unos retratos de María Luisa. Ahora, María Luisa no sabía nada de lo planeado, en verdad. El 10 de enero de 1810, mientras las proposiciones de Austria llegaban a París, ella escribió ingenuamente a una condesa amiga: solo se habla del divorcio de Napoleón. Yo dejo hablar a todo el mundo compadeciéndome tan solo de la pobre princesa que elija, que vaya a elegir, ¿no? A todo esto, en Francia, Napoleón se aburrió finalmente de esperar la aceptación rusa y decidió hacer caso a la propuesta austríaca. Entonces cada día llamaba a los oficiales que habían estado en Viena y les preguntaban acerca del aspecto que presentaba María Luisa, y los ayudantes
se esforzaban en informar al emperador sobre las formas de la futura emperatriz, dibujando en el aire unos volúmenes siempre exagerados. Y Napoleón se tomó en serio el asunto, quiso rejuvenecerse, se perfumaba, dejó de fumar, se aprendió a bailar las cosas que estaban de moda, se encerraba 2 horas en su gabinete con Dubois, que era el que le enseñaba a bailar el vals, ¿no? Unos días más tarde, al leer un periódico, María Luisa se enteró con espanto de que su nombre había sido pronunciado en París y de que Napoleón, renunciando a un casamiento ruso, la había elegido a ella. ¡Oh! Al instante entró a la habitación Metternich, el canciller de hierro, no, ese era otro, y le dijo que estaba encargado de pedir oficialmente su mano de parte de Napoleón. Y María Luisa se desmayó. Al otro día preguntó cuál era la voluntad de su padre y le dijeron que debía sacrificar su felicidad por el interés patrio. Y María Luisa lo aceptó. El 16 de febrero de 1810 fue expedido a París su consentimiento. Señor Napoleón, agarro viaje. Firmado, María Luisa. El 23 recibió la primera carta de Napoleón. El 24 se hicieron públicos los esponsales. Y el 13 de marzo se despidió de su familia. Se metió arriba un coche y le dijo a su padre: trabajaré para vuestra felicidad y la mía. Napoleón estaba tan desesperado por verla, como saben ustedes, la interceptó en el camino y viajó con ella hasta un castillo de Compiègne, donde se casaron por civil. Y la noche de boda fue a la tarde. Es gracioso, como la vida nocturna en Buenos Aires. Se había planeado una merienda campestre, pero Napoleón cambió las cosas. Suspendió la merienda, dijo: ¿ma qué merienda ni merienda, no? Sí. Y se fue con la mina a revolcarse. Y pues bien, ya en el lecho con Napoleón, María Luisa, que como saben ustedes, un año antes ignoraba la existencia del sexo masculino, trataba de rememorar las informaciones fragmentarias y confusas que le habían dado acerca de lo que estaba por producirse. Y ustedes no lo van a creer, pero le fue maravillosamente bien. Al otro día Napoleón recomendaba a todo el mundo casarse con austríacas. Cuando llegaron a París los esperaban 2 millones de espectadores. María Luisa descendió por los Campos Elíseos, atravesó la Plaza de la Concordia, ahí mismo donde 17 años antes su tía abuela María Antonieta había sido decapitada. En el Louvre se hizo el casamiento religioso y luego hubo un viaje de bodas. Se informa a los viajeros que el Louvre no era como es ahora un museo, ni estaba lleno de japoneses. Tampoco la Plaza de la Concordia era lo mismo, y los Champs-Élysées tampoco. Varios historiadores han afirmado que María Luisa llegó a Francia a cumplir una misión, es decir, la que hemos insinuado antes: agotar a Napoleón a puro lance venéreo. Nunca se supo si María Luisa tuvo alguna directiva concreta al respecto. Lo curioso es que durante 4 años su actitud fue exactamente la que cabía esperar del plan que había pensado el emperador del Austria, es decir, que no respetaban ni siesta. Y a partir de entonces Napoleón solamente se fijó en María Luisa, en aquella Circe. Y también dicen que, absorbido por la sensualidad de su joven esposa, el imperio comenzó a peligrar. Aquí termina esta historia de cómo se conocieron y cómo les fue al principio. Pero con respecto a esta última insinuación, a saber, el imperio sucumbió por culpa de la demasiada actividad erótica de Napoleón, me caben muchas dudas.
me caben muchas dudas. Sin embargo, hay, ya saben ustedes, lo hemos comentado muchísimas veces, una creencia que aparece con mucha frecuencia en los siglos de la Edad Media y de la Edad Moderna, conforme a la cual la demasiada actividad amorosa produce toda clase de daños. Hemos hablado el otro día del pobre Francisco II que se murió por culpa de su mujer, María Estuardo, qué sé yo, se murió por culpa de su mujer. Ahora está la sugerencia de que Napoleón perdió el imperio por culpa de su mujer María Luisa. Casi es como una recomendación política la de abstenerse de todo trato con las damas a los efectos de no morirse primero, o en todo caso, incluso si uno tiene mucha suerte, no solo no morirse, sino que conservar además de la vida el imperio o el reinado o lo que fuera. Yo no creo esto, pero como nos gustan las moralejas, podríamos llegar a fingir que lo creemos. Y sin embargo, nosotros hemos oído, querido Rolón, la recomendación contraria. Claro. Es decir, una vida sexual plena asegura la conservación de la vida y los imperios. O de lo que uno tuviera. En realidad yo nunca oí eso aplicado a imperios. Será porque, como carezco de todo imperio, no se sabe bien cómo podría yo conservarlo. Entonces, a falta de imperio se le insta a uno a conservar otras cosas más pequeñas, como podría ser la dentadura. No sé, bueno. Nos gustaría mucho poder dar un consejo al respecto, especialmente para tantos oyentes como llaman pidiéndonos opinión acerca de la mejor forma de conservar uno aquello que tuviere. Estamos seguros que si de lo que se trata es de conservar a la mujer, lo mejor es no escatimar atención y demostrarle nuestro afecto cada vez que se solicite. Me dejo llevar por el estilo inmortalizado por el poeta que escribió la parte de atrás de los antiguos boletos del colectivo. Que decía, este boleto debe ser entregado cada vez que se lo solicite. Bueno, hay que proceder como si fuera uno un boleto. Yo siempre pensaba en un inspector que abusaba de aquella disposición y lo solicitaba no una, sino muchas veces en el mismo viaje. Y ahora pienso en una dama también con la misma costumbre que ese inspector. Bien. ¿A quién dedicar esta charla acerca de María Luisa, que desconocía la existencia del sexo masculino? Está bien eso, ¿eh? ¿Sí? Pero es muy difícil vivir una vida sin encontrarse con algo masculino. Pienso en el fenómeno inverso, ¿no? Vivir y no saber que existen las mujeres. Espantoso. Pero podría... Es mucho más difícil todavía, Alejandro, porque hasta la paternidad es algo abstracto. En cambio, la maternidad es algo concreto. Realmente. No puede obviar eso. Pídale al nonato claro, que carezca de la mujer. ¿Qué es esto? Pues bien, ¿a quién vamos a dedicar esto, Bueno, no sé. A Josefina de Beauharnais, que ella había sido echada en esta historia. Claro, que fue echada, fue mal echada, pobre, porque Napoleón necesitaba descendencia, ella no le podía dar hijos, toda una cosa. A nuestros amigos, ¿a qué amigos? A los que desconocen la existencia del sexo femenino.
y aquellos que hacen toda clase de esfuerzos para conservar sus imperios. Hemos ido también a la discoteca a ver si había discos acerca de María Luisa, de Napoleón, de personas que se desgastan de tanto amar, en fin, había de todo. Y elegimos entonces un vals vienés. Casi nunca ponemos valses vieneses, y un día vamos a hablar de los Strauss. Así que hoy vamos a escuchar Sangre Vienesa, que tiene que ver, desde su título, con la sangre de María Luisa, que era un Habsburgo, como lo acreditaba su boca abierta. Uno nunca sabe para quién trabaja. Así que vamos a escuchar Sangre Vienesa, que además está interpretado, este vals, creo que por la Orquesta Imperial de Viena, me parece. Sí. Efectivamente, por la Orquesta Imperial de Viena, institución que ya funcionaría probablemente en la época de María Luisa. Está bien, me gusta este vals. Es un poco largo para nuestras costumbres, que son hijas de la industria de la radio, de la industria del disco. Es curioso cómo el arte ha sido influido por los mercados, ¿no? La duración de 3 minutos tenía que ver con el tamaño de los primitivos discos de pasta. Y finalmente, cuando se inventó el disco de larga duración, creíamos que ese rigor iba a ser abolido, porque una canción podía durar tranquilamente 15 minutos sin que hubiera que andar cambiando el disco, etcétera, etcétera. Pero no, porque ya había nacido otra costumbre, que es la costumbre de las emisoras, de hacer intervalos de alrededor de 3 minutos para la música, y ya también había nacido una costumbre que tiene que ver con la paciencia del público, y había nacido lo que es la música industrial, que generalmente no resiste más de los otros. Esto tampoco va a durar tanto más, pero les diremos a los muchachos de la Orquesta Imperial de Viena que toquen rápido. Al respecto, también vale la pena, sobre arte apurado, háganme acordar que alguna vez hablé de eso, o que piense en ese asunto, ¿no? Por algunas razones a veces es necesario apurarse en cuestiones artísticas, especialmente en aquellos géneros que transcurren en el tiempo, como la música, o el teatro, o el cine, pongamos por caso. Ya que no tiene mucho sentido que un pintor se apure para pintar el cuadro, salvo por otras razones que las que vamos a enunciar. Pero supongamos que hay que cerrar el teatro a determinada hora. Entonces se les recomienda a los actores que hagan suceder las cosas con mucha rapidez. Están los actores asesinando de un modo perentorio, comiéndose parlamentos, anticipando los enamoramientos y las tragedias, etcétera. Y los cantores de tango lo mismo, no repitiendo los estribillos. Habíamos hecho canta que me apuraste, mi noche te alumbra. Un tango reducido, claro, por la necesidad de irse, que tenía el cantor a cumplir con otros compromisos. Para conservar sus... Pero algún día hablaremos de arte apurado. Hoy no, así que vamos a escuchar completa la versión de Sangre Vienesa de Johann Strauss por la Orquesta Imperial de Viena. Adelante, señor director. Hablaremos esta noche de María Luisa de Habsburgo y el general Neipperg. Así que vamos a colocarnos apresuradamente. En el año 1814, el imperio napoleónico estaba deshecho, el propio Napoleón había abdicado, se hallaba confinado en la isla de Elba, y su esposa, la emperatriz María Luisa,
regresaba obligada al palacio de Hofburg, donde estaban los Habsburgo. Usted sabe que Napoleón se había casado con María Luisa de Austria, siendo los Austrias sus peores enemigos, pero en la cúspide del poder napoleónico parecía un buen negocio para los Habsburgos casar a María Luisa con Bonaparte. Destruido el poder de Napoleón, marchó María Luisa nuevamente al palacio de los Habsburgo, Brio-Hofburg. Allí gobernaba su papá, Francisco I de Austria. En Austria la gente pensaba que la vuelta de la mujer de Napoleón a su país era un último triunfo contra el poder de Bonaparte. Entonces todos la vitoreaban. ¡Viva María Luisa! ¡Viva Austria! ¡Abajo el corso! Era lo que se escuchaba. Pero la verdad es que la emperatriz estaba triste. Entró a los aposentos que se le habían asignado. Su cama estalló en sollozos y el día siguiente le escribió a Napoleón: no me acuses de olvido. Parece una canción también, sí, también, de Imperio Argentina. Y siguió escribiendo: paso tristemente el tiempo lejos de ti. Mientras esperaba poder visitar a su esposo en la isla de Elba, ocupó el tiempo en fiestas, en bailongos y, hay que decirlo, perdón, ¿no? Sí, dígalo. En la cama de otros hombres. Parece que unos agentes austríacos de altísima procedencia pretendían que María Luisa se distanciara totalmente de Napoleón. Querían debilitar a Bonaparte en todos los flancos. Y entonces inventaron lo siguiente, entre mil otros ardides. Organizaron una simpática orgía no lejos de la residencia donde estaba parando María Luisa. Hicieron la orgía con el fin de que llegasen hasta ella rumores a través de la ventana, y ya se sabe el efecto que tiene el rumor de una orgía a través de la ventana en una señora separada de su marido. Parece que contrataron a 3 muchachas, según las crónicas, para sacrificar la poca virtud que les quedaba, con 2 cocheros y un joven panadero. Siempre al relatar los pormenores de una orgía, queda bien establecer el oficio de alguno de los participantes, y el hecho que existe la sensación de que los cocheros y los panaderos son personas muy propensas a la orgía y al desenfreno, porque ya un estudiante de física nos daría una impresión melancólica. Todos tenemos la sensación de que una persona así desentonaría en una orgía. En cambio, un cochero y un panadero, que son gentes acostumbradas a excentricidades del espacio unos y del tiempo otros, trabajan de noche, qué mejor que un cochero y un panadero en una orgía. Les seré franco, cada vez que yo organizo una orgía, Sí. lo primero que hago es invitar a un cochero y a un panadero. Incluso a veces me hago pasar yo por panadero al solo efecto de que me inviten a una orgía. Usted que es estudiante de física, se hace Sí, pasar por claro, panadero. pero con esta melancolía que llevo encima, ¿quién me va a invitar? Pues bien, la orgía ahí cerca empezó. Chicas con el panadero y los cocheros, obedeciendo a las consignas dadas, debían comentar cada gesto o sensación en voz alta, que es, por ejemplo, ¡oh! Me está pasando esto y aquello. ¡Oh! Me están haciendo aquello y lo demás allá. Todo esto lo hacían en voz alta y con términos obscenos. Sucedió que estas frases atravesaron el patio y llegaron a los oídos atentos de María Luisa, y entonces la mina entró en un estado de nerviosismo, por decirlo así, de una índole tal que saltó de la cama en camisón, abrió la puerta de la habitación, llamó al centinela de guardia y lo metió en la cama.
No bien. tengo ningún comentario. No, yo tampoco, señor. Así que. Mientras continúa. tanto, Napoleón aguardaba jugando con una linterna mágica y con fuego de artificio. Sí, ¿qué va a hacer? Pobre. Ahora bien, esta actitud desenvuelta de la emperatriz escandalizó a los franceses y también a muchos austríacos. Un día la vieja reina María Carolina, la hermana de María Antonieta, encaró a María Luisa y le dijo: «Ofendes al amor. Yo en tu lugar ataría las sábanas de mi cama a una ventana y saldría corriendo hacia la isla de Elba», dijo la vieja. Entonces, impresionaron un poco a María Luisa y por un instante pensó en la fuga, pero sabía que nunca conseguiría hacerlo y prefirió esperar en Viena que su amado Napoleón fuera el que llegara hasta su ventana. En el mes de junio de 1814, María Luisa consiguió permiso para salir de Hofburg. Decía que tenía ganas de pasear por Chamonix. Esto utilizaba Borges, que como se sabe, estaban ya instalados en el trono francés. Estaba Luis XVIII, que era el hermano del decapitado Luis XVI. Ahora bien, Luis XVIII no quería saber nada que tuviera que ver con Napoleón. Pero María Luisa fue de todos modos autorizada. Pero sin que ella lo supiera, además de los guardias pertinentes, le pusieron una espía que tenía que evitar ir en busca de Bonaparte. El espía que se presentó como un oficial del emperador de Austria se llamaba Alain Albert de Napier. Tenía unos 40 años, era rubio, era muy alto, tenía una especie de tapita para ojo, de esas que usan los piratas, porque había perdido un ojo, vaya a saber en qué batalla. El tipo era un don Juan. un don Juan, y ya se había desempeñado cerca de María Luisa en Praga, como chambelán en 1812. Ella no mostró ningún placer en reconocerlo. Incluso tuvo una impresión desagradable que no intentó disimular. Con sus modales envolventes, con el ojo tapado, el personaje le pareció sospechoso a María Luisa y a cualquiera. Sí. Te viene con un ojo tapado, ahí, con un uniforme medio raro. La ex emperatriz no era ninguna tonta y le escribió a Napoleón: «Che», dice, «aquí estoy rodeada de la policía y de la recontrapolicía austríaca. Pese a todo, confía en mi deseo de ir a verte. Quizá las cartas se interrumpan, porque el general Napier tiene la orden de interceptar». Escriba. Napier tenía, en efecto, esa orden. Pero para impedir que ella se trasladara a la isla de Elba, tenía otro medio más seductor. Se le había ocurrido compartir la mujer del ex emperador de Francia y hacía toda clase de gestos galantes para conseguirlo. Mientras se esforzaba en lograr el beneplácito de María Luisa, Napier continuaba con su papel de espía. Anotaba todo lo que la mina le decía, el nombre de los visitantes, los cambios de fisonomía en la cara de la mina cuando uno le nombraba a Napoleón en la conversación, y por su parte, María Luisa tenía también agentes propios a través de los cuales recibía y contestaba cartas de su marido. Pero sucedió algo. Hubo una carta de Napoleón que molestó profundamente a su esposa. Loco de deseo, Bonaparte exigía que fuera a reunirse con él lo antes posible y amenazándola con un rapto a viva fuerza en caso de una prolongada negativa. Y esta amenaza espantó a María Luisa. La idea de verse secuestrada la aterraba y su marido ahora era para ella uno de esos revolucionarios, uno de esos hombres malvados con los que la amenazaban cuando era chica. Recuérdese que ella se crió entre los de María Antonieta, que fue decapitada durante la Revolución Francesa, ¿no? Y Napoleón formó parte en sus principios de la Revolución Francesa. Así que María Luisa, atemorizada, optó
por la tranquilidad y ya no quiso ir a Elba. Napier cantaba victoria. Unos días más tarde, apremiada por Napier, María Luisa empezó el regreso a Viena y al borde del lago de los Cuatro Cantones visitaron la capilla de Guillermo Tell, qué sé yo. Por ahí viene una tormenta y todos fueron a buscar refugio en el albergue El Sol de Oro, que era una porquería, ¿no? Napier tenía la ocasión que esperaba. Repartieron habitaciones. Frente a la habitación de María Luisa se ubicó Napier y durante la noche se le metió la pieza. Directamente, se le metió la pieza y al segundo trueno ya eran amantes, ¿no? Igual. Así pasan estas cosas. Tras un viaje en el que cada etapa era un pretexto para que Napier se metiera en la pieza, María Luisa llegó al palacio y allí una maniobra del ministro Metternich acabó por separar a la joven de Napoleón. Una mañana llevaron a María Luisa un documento que decía que conforme a los reglamentos el matrimonio que se suponía entre Josefina y Napoleón era legal. Quiere decir que el de María Luisa con Napoleón era ilegal. Ya, no lo era. Y había vivido ella entonces 4 años en pecado. Y la tipa era muy católica, y entonces dijo, este Napoleón, me obligó a vivir 4 años en pecado y ahora me voy a ir al infierno, qué sé yo, y no quiso escuchar más nada de Napoleón. Como sabemos, salió de la isla de Elba, volvió a París para los llamados 100 días, intentó reorganizar sus ejércitos y cuando se enteró del asunto entre Napier y María Luisa, se puso como loco. Ella le había propuesto una separación amistosa y él empezó a gritar, si es preciso, aplastaré todos los ejércitos aliados e iré yo mismo a buscarla a Viena y la traeré a las Tullerías. Así, el 12 de junio de 1815, como los aliados marchaban contra Francia, Napoleón se reunió con sus tropas. El objetivo era librar un combate en Bélgica, y vencer y salir rajando a buscar a María Luisa. No pudo. Ya sabemos todo lo que sucedió en la llanura de Waterloo. Napoleón fue apresado, lo llevaron a Santa Elena y allí pasó hasta el día de su muerte. Cuando murió en 1821, el corazón de Napoleón, por expresa indicación suya, fue colocado en un recipiente para que fuera llevado a María Luisa. Y la ex emperatriz no se entristeció demasiado por la muerte de Napoleón, asistió en Viena a un servicio religioso con un velo negro que estaba destinado más que nada a ocultar su embarazo. Se me dirá cómo un velo negro puede ocultar y responderé que no lo sé. Bueno, total que María Luisa se casó con Napier sin esperar el duelo oficial. Se casaron en secreto, en la capilla de Chambres, el 8 de agosto de 1821, 4 meses después de la muerte de Bonaparte. María Luisa se negó a recibir el corazón que le habían enviado, aceptó a regañadientes la máscara mortuoria del emperador, y pocos meses más tarde un cortesano descubrió a los hijos del intendente jugando con un objeto de yeso que habían atado a un cordel y arrastraban por el suelo como si fuera un cochecito. Yo diré algo que está fuera de cartel en esta historia. Había alguien que sufría mucho, que no era otro que el rey de Roma, el hijo de Napoleón, que vivía con su mamá María Luisa. A este pibe le habían prohibido acordarse de su padre, le habían quitado los regalos que su papá le había hecho, no tenía... Murió aquel pibe muy joven, de una extraña enfermedad. Algunos dicen que lo mataron, pero vivió como un cautivo, vigilados sus movimientos y, lo que es peor, vigilados sus recuerdos que eran más que nada
recuerdos de recuerdos, porque él era un chico muy chiquito cuando vio por última vez a su padre. Atención a las muchas cartas que le escribió Napoleón a María Luisa. Escucharemos esta noche el tango Cartas Viejas en la voz de Karina Biorlegui. Linda historia esta de María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe V de España. Como sabemos, el rey de España, Carlos II el Hechizado, murió en el año 1700 sin descendencia, y así terminó la dinastía de los Austrias, de los Habsburgo. No sin algún inconveniente, ¿no? Se detonó una guerra de sucesión que tomó a casi todo el continente. Mire, los problemas que trae la falta de sucesión de Carlos II. Por eso estaban tan desesperados por hacerlo engendrar. Solo que Carlos II era una persona muy perjudicada. Realmente un ser muy enfermo, física y mentalmente, y por eso le decían el hechizado. Así que no hubo manera de hacerlo engendrar, y entonces tuvo lugar una guerra de sucesión. El rey de Francia, Luis XIV, el más poderoso por esos tiempos, envió a su nieto Felipe, el duque de Anjou, para que ocupara el trono español. Y fue así el primer rey Borbón de España. Hoy los Borbones reinan en España justamente por esa irrupción del nieto de Luis XIV. La guerra fue entre Francia y España contra Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal. Y ganó Felipe, por supuesto ayudado por Luis XIV, y merced al Tratado de Utrecht, que más tarde fue reconocido por todos, y así fue Felipe V, rey de España. Pero lo que nos interesa es una historia de amor que tuvo consecuencias trágicas. En el año 1688 había nacido en el reinado de Sicilia y Cerdeña una princesita llamada María Luisa de Saboya. En el año 1700, cuando Felipe V fue enviado a España como rey, Luis XIV decidió casar a su nieto con esa muchacha. Dicen las crónicas acerca de María Luisa: era caprichosa, antojadiza, impertinente y algo obstinada, pero hermosa. Su tez era de notable blancura, su talle airoso y sus manos encantadoras. ¿A quién mandaron? ¿A quién mandaron para ver una mina? Y yo pregunto qué tal está una mina y me dice que su tez es de notable blancura, su talle airoso y sus manos encantadoras. Sí. Contesto que no me han dicho nada. Estamos despedidos. No, estamos como cuando vinimos de España, ¿qué sabemos? Bien, a no ser que talle airoso quiera decir lo que yo quisiera que sea, ¿no? Su figura, dice, agradará siempre a cualquier hombre de gusto delicado. ¿Que le dice mucho eso? Me dice poco y mal, porque lo que llaman gusto delicado es más bien, más que delicado, es un gusto sufrido. Bueno, y confunden delicadeza con resignación. Pero no importa, esto es lo que decía. Parece que estaba muy angustiada María Luisa por tener que alejarse de la familia. Había sido destinada, como solía ocurrir en estos casos, a ser reina de un país desconocido y mujer de un rey que no había visto jamás. Entonces, desesperada, María Luisa enfrentó a su padre, el duque de Saboya, negándose redondamente a ser esposa de nadie. El padre le dio dos posibilidades. Cuando él dice le dio dos, creí que iba a decir que le iba a dar 2 patadas. Pero no, le dio 2 posibilidades. O la obediencia o el encierro en un convento. Lo dicho, le dio 2 patadas. Y María Luisa eligió España. En Gerona, ahí en Cataluña, Felipe V iba a encontrarse con su nueva esposa. El cortejo siciliano iba a acompañar a la princesa hasta Niza. Y después, a partir de aquella ciudad, el viaje debía continuar a cargo de una dama llamada María Ana de la Tremoille, en calidad de camarera mayor de la nueva soberana. Muy bien, se despidieron los familiares italianos y aquella despedida fue un escándalo
debió intervenir la guardia francesa para separar a la muchacha de los parientes. No se quería ir, se agarraba a las rodillas de los tíos y así. A partir de ese momento, María Luisa juró quejarse ante su prometido en cuanto pudiera verlo. Describamos un poco a Felipe V en ese entonces, ¿no? Parece que era un muchacho muy atractivo, de mediana estatura, rubio, de ojos azules. Dicen que era muy serio y que hasta ese momento lo habían visto sonreír solo 4 veces. Andá a saber quién se las contaba, ¿no? Y Felipe naturalmente estaba desesperado por saber cómo era María Luisa y decidió observarla sin que ella lo reconociera. Se vistió de campesino, pero le advirtieron que con esas pilchas no iba a poder acercarse a la reina. Entonces se disfrazó de paje, pero le dijeron que no podría en tal caso mirarla a los ojos. Entonces se disfrazó de primer escolta real, de escolta de sí mismo, y se adelantó a su llegada. La vio, la espió y quedó impresionado, ¿eh? Además la mujer esta Mariana de la Tremoille le permitió una breve conversación y Felipe se enamoró. Cuando se fue, todavía fingiéndose escolta, María Luisa le confesó a su camarera que el joven soldado era muy apuesto. Cuando María Luisa llegó a Gerona y vio que el monarca era nada menos que el joven caballero que había visto antes, se olvidó de todo reproche y se procedió a festejar el casamiento. Y la fiesta del casorio fue un desastre. Un grupo de cortesanos franceses borrachos empezaron a los gritos sin el menor respeto a los reyes. No les gustaba la comida. Se habían ofrecido únicamente platos de la cocina española. Y entonces los franceses empezaron a tirar la bronca. La discusión degeneró en un verdadero motín. Volaron los platos más caros del reino, además. El rey se abstuvo de tomar partido, dicen las crónicas. Devorado por la impaciencia y el deseo desde antes de la mesa, solo esperaba que sonara la hora de llevarse a su aposento a la novia, más que comida ni comida. Los cronistas también cuentan que después de varios discursos de distintos personajes, se presentó un cura que dirigiéndose al rey dijo: Majestad, los discursos cansan a quien los escucha. Con vuestro real permiso os cantaré una canción. Y la cantó tan bien que el rey pidió insistentemente un bis, y el cura la volvió a cantar. Cuando los festejos terminaban, el cura, muchos también, le pidió al rey una limosna para los pobres. El rey le dio un escudo de oro y el cura balbuceó: bis, majestad, bis. Y Felipe, que estaba contento, le dio otro escudo y ahí se fue a buscar a la novia. Llegado el momento de ir a la pieza, Felipe se despidió cortésmente de los invitados y se fue con María Luisa. En cuantito cruzó la puerta, el rey comenzó a sacarse los lienzos. María Luisa empezó a los gritos. Llamó a su camarera y le ordenó que la llevara inmediatamente de regreso a su patria. Felipe, desesperado, comenzó entonces a ofrecerle cosas. María Luisa lo obligó a prometerle con toda solemnidad que no consintiera en el futuro que dama alguna le diese órdenes ni tratara de humillarla, y lo más importante, que se abstuviera en lo sucesivo de recibir órdenes de Luis XIV. Cualquier cosa, pedía. Y Felipe aceptó todo. Más sí. Bueno, aquella noche la reina solo consintió a los breves juegos y primeros escarceos a los que la sometió el rey. Sin embargo, parece que no fue muy delicado, porque a los pocos minutos podía verse a María Luisa correr por los pasillos. Finalmente, recién una semana después, tuvo lugar la noche de bodas propiamente dicha. Y nadie lo hubiera sospechado jamás, pero a María Luisa le gustó. Hasta el extremo de que su camarera, la chica de la Tremoille, escribió a París. Informó lo siguiente: no hay manera alguna de que el rey abandone la alcoba, y por su gusto estaría en la cama todo el día con la reina. María Luisa, por su parte, escribió a sus antiguas amigas: al rey le encanta y le divierte en grado sumo jugar al cucú y al escondite, para hacer posteriormente más apetecible el encuentro.
Estuvieron juntos 150 jornadas consecutivas tras la noche de bodas, casi sin salir de los aposentos. Aprendan. A los 6 años de matrimonio y 18 de edad, María Luisa quedó embarazada. La dinastía borbónica estaba asegurada. El niño nació el 25 de agosto de 1707, recibió el nombre de Luis, desde luego en homenaje al rey de Francia. A María Luisa no le gustó nada, pero se cayó. 2 años más tarde dio a luz un segundo hijo, pero murió antes de que pudiera cumplir una semana. Luego tuvo otro al que se llamó Felipe. Después de este nacimiento, María Luisa empezó a tener los primeros síntomas de una extraña enfermedad. Tenía fiebre constante y ningún médico acertaba en decir qué la producía. Algunos llegaron a decir que el origen del misterioso mal estaba en el cuero cabelludo. Entonces la pelaron y estudiaron su cabeza después de pelarla sin ningún resultado, desde luego. María Luisa pensó que por su aspecto el rey la abandonaría. Por encima del dolor físico, intentaba mantenerse lo más atractiva posible. Cuando quedó pelada, mandó romper todos los espejos de palacio. Felipe V, aunque preocupado por el estado de su esposa, procedió como si nada ocurriera. Mantenían sus encuentros amorosos. Ella pensaba hacer todo menos, según sus palabras, propiciar que el rey buscara bajo techo pecador lo que ella bien podía darle. Nació otro hijo, Fernando, que fue después el rey, Fernando VI. Nadie entendía cómo había sobrevivido al parto. Y 5 meses después, María Luisa murió. Tenía 26 años. Felipe V quedó destrozado. Un abad llamado Julio Alberoni le presentó una nueva candidata, hija de los soberanos de Parma, llamada Isabel de Farnesio. Pero esa es otra historia. El rey, tras la muerte de María Luisa, fue enloqueciendo. Se negaba a dejarse afeitar, no se cortaba el pelo ni las uñas. El pelo le sobresalía de la peluca que no se quitaba nunca. Las uñas de los pies las tenía tan largas que no podía caminar. Vivía en un estado de ansiedad horrible. Iba deplorablemente vestido. Un documento de 1720 dice que no se cambió la ropa por 1 año. Su traje caía a jirones y a veces él mismo cosía los remiendos. Tenía caprichos extravagantes, como mandar abrir las ventanas en los días que helaba, o envolverse en mantas durante el verano. Durante los calores, obligaba a mantener todo herméticamente cerrado. El calor ahogaba en el interior de las habitaciones. Imaginaba que querían envenenarlo con las camisas que le ponían. Por esa razón, solo accedía a ponerse las que le daba Isabel de Farnesio después de haberla llevado ella. Quería escaparse del palacio. Varias veces llegó desnudo a los jardines. Pusieron centinelas en su cuarto que tenían la orden de impedir que saliera bajo ningún pretexto. Saint-Simon lo visitó. Al hablar, escribió, arrastraba las palabras y adoptaba una expresión tan necia que quedé perplejo. Tuve que apelar a toda mi sangre fría para reponerme. El 17 de enero de 1724, Felipe V abdicó, o lo hicieron abdicar, en su hijo Luis I, casado con Luisa Isabel de Francia, hija de Felipe de Orleans. Luis gobernó solo 1 año porque se murió de viruela. Felipe V retomó el reino, aunque en realidad lo manejó su mujer, Isabel de Farnesio. Murió en 1746 a los 62 años y hacía ya tiempo que vivía solo en su mundo. Impresionante historia de amor, de amor y de locura. ¿A quién quiere dedicar esta charla, Rolón? Al cura Cantor, que me cayó muy simpático. Claro. A él le habían pedido bis y él también pidió bis cuando le dieron un escudo. Sí, y al rey, ¿no? Por supuesto. Al pobre Felipe V. Sí, que no pudo vivir sin... Hemos contado muchas historias de Felipe V, entre ellas la visita del castrato Farinelli, que estuvo mucho tiempo en la corte de Felipe V y que le hizo muy bien. Le gustaba oírlo cantar al rey. Hemos ido a la discoteca y hemos decidido escuchar el bellísimo tango que se llama Sin ella, en la versión de Charlo. Adelante.
Hablaremos de las últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte. Era una muchacha bastante aficionada a los placeres, pero hay que decir que como estas son las últimas aventuras galantes, deben estar acompañadas de un sentimiento melancólico. Guarda con lo que viene ahora, que es la melancolía. Los últimos, la última novia, la condición última de una cosa cualquiera, le proporciona una dignidad que a lo mejor si fuera la quinta no intentaríamos. La quinta novia, y aún la primera novia, es siempre más liviana que la última. La última es como la obra definitiva cuando se dice así. Exactamente, pero además cuando se trata de placeres carnales, los últimos suelen ser peores que los primeros. Últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria. Hay que empezar a preocuparse, el libertino, ¿no? La persona bien establecida no tiene de qué preocuparse. Pero el libertino debe preocuparse cuando sus novias empiezan a sustituir a una más linda. Usted tiene una novia más fea que la que tenía antes, y después otra más fea y más fea, entonces ahí hay que empezar a preocuparse mucho, y ahí es donde algunos deciden establecerse. Paro acá. Me planto, como dicen. Este episodio que contaremos hoy tiene lugar tiempo después de su relación con Napoleón, ya con Napoleón muerto. Lo que contaremos transcurrió incluso luego de la muerte del segundo esposo de María Luisa de Austria, el general austríaco Neipper. El obispo de Amiens tenía 3 hijos. Tenía 3 hijos de un obispo porque en realidad no había recibido las órdenes sagradas hasta los 65 años. Antes de ser obispo había sido oficial de mosqueteros. Bien puede un oficial de mosqueteros tener hijos. Incluso había sido embajador de Francia. Uno de sus hijos, que había emigrado a Austria, era lugarteniente del ejército austriaco, coronel, se llamaba Carlos de Bombelle. María Luisa había quedado viuda de Neipper en 1829. Luego, María Luisa viajó a Parma, allí se convirtió en la duquesa de Parma, siempre bajo el dominio del gobierno austríaco, los Habsburgo. En 1833, Metternich, el famoso canciller, envió a Carlos de Bombelle a Parma. Iba en calidad de jefe de tropa este hombre. Como duquesa, María Luisa recibió en una fiesta a los distintos jefes. Cuando lo vio a Carlos, se enamoró inmediatamente. Y le escribió incluso a una amiga confesándole que había conocido a un hombre que reunía todo lo que ella deseaba. Yo creo que las mujeres dicen su verdad amorosa únicamente a las amigas, especialmente por correspondencia. Dicen las crónicas, María Luisa decidió entonces seducir al soldado y llevarlo lo antes posible a su aposento, con el simple propósito de alborotar frazadas. Señor. María Luisa empezó a dar más fiestas que nunca, solo para invitarlo. Hacía fiestas para invitar al tipo, nada más. Desde el momento en que llegaba Carlos, lo miraba insistentemente, enarcando las cejas y poniendo los ojos para adentro. Cada tanto, cuando las miradas se cruzaban, María Luisa le sonreía. Charles de Bombelle supo que algo extraño sucedía cuando en una oportunidad fue el único invitado. Además parece que ella lo recibió con un vestido que no dejaba nada a la imaginación. Esa noche se hicieron amantes y a partir de entonces Charles la visitaba todos los días. Finalmente, en febrero de 1834, se casaron en secreto. En secreto, ellos lo sabían. Pero solo ellos. Claro. Bien. Charles de Bombelle pronto se quejó de la excesiva lujuria de su esposa y le escribió a un amigo,
Cada noche creo que debo honrar a varias mujeres. A la viuda del emperador, a la viuda de Naipper, a la duquesa de Parma, a la archiduquesa de Austria, a la ex emperatriz de los franceses y por último a mi esposa. Y así toda la misma, ¿no? Esto es demasiado para un hombre. Después de un tiempo, Charles no tardó en parecerle a María Luisa decididamente insuficiente. Entonces él, desesperado, pensó que existía la posibilidad de que ella buscara satisfacer sus deseos de otra manera y en otros sitios. Inventó un medio para tranquilizar a su esposa ardiente. Le pareció que un viaje a Ischl, en Austria, le vendría bien, porque decían que en aquel lugar había unas aguas, eran como unas termas, digo, Sí. Y se decía que esas termas propendían a la serenidad de quien allí se enjuagaba. Le aconsejó también que bebiese en abundancia leche de cabra, porque seguro había oído decir era un calmante para los ardores deshonestos. Viene en el prospecto así. Sí, calma los ardores deshonestos. ¿Contraindicaciones tiene? No sé. Para mí lo único que calma los ardores deshonestos es la deshonestidad. Charles pensaba además que alejar a su mujer de Parma la iba a tranquilizar y que un poco lo iba a extrañar, ¿no? Otro pretexto fue que ella podría estar bajo peligro ante la entrada a Parma de los Carbonarios, qué sé, bueno. Le prometió tener una guardia constante en su habitación ahí en Ischl. Carlos encomendó a los hombres que cuidarían a su mujer que no dejaran entrar a ninguno a su habitación, so pena de ir en cana. Bueno, unos días después, María Luisa saludó con un casto beso a su esposo y partió rumbo al Austria. Por la noche hicieron posta ahí en una posada y siguiendo las órdenes de Carlos, un guardia se instaló en la puerta de la habitación de María Luisa. Llegada la medianoche, cuando el muchacho, que era un tirolés de unos 20 años, dormía con la cabeza apoyada en el fusil, un leve ruido lo sobresaltó. Perdón. Vio con estupor en el umbral de la puerta a María Luisa en camisón, haciendo señales para que entrara. ¿Y el ruido de qué era? Era ella cerrando la puerta del ropero. El muchacho dudó un momento y entró. Media hora después salió sin aliento. Y fue a buscar a uno de sus camaradas que estaba al terminar el corredor. Y el segundo guardia también fue invitado por María Luisa y lo mismo sucedió 5 veces hasta la mañana. Los 5 guardias que debían cuidarla entraron en la habitación sucesivamente. La noche siguiente, luego de llegar a Ischl, sucedió lo mismo, y en todas las noches subsiguientes, cada uno de los muchachos tuvo ya su rutina, su función y su sobrenombre. La estadía en Ischl fue para María Luisa altamente placentera. Su jornada estaba cuidadosamente programada y luego de cada noche de lujuria se pegaba una enjuagada en las aguas milagrosas. Para que le calme un poco, Claro. ¿no? A la tarde paseaba, escuchaba música y por las noches, durante la cena, se tomaba un gran tazón de leche de cabra. Tiempo más tarde, cuando el marido la vio volver tranquila y sosegada, pensó que había tenido razón en enviarla de viaje. Así que, más tranquilo él también, fue muy feliz. Otra vez sola, porque parece que Charles viajó a no sé qué playa para ver la posibilidad de construir un balneario, y se quedó sola otra vez. Y María Luisa encontró cómo ocupar sus ratos libres, y anduvo con un tal Jules Leconte, un tenorino que la sedujo con su canto. Era escritor también, si es Era escritor. Escribió Jules a un amigo: en este momento sucedo a Napoleón, que es la mujer de Napoleón, ¿no? Seguramente no se van a dar cuenta en las Tullerías, que es el palacio, pero yo sí. También se quejaba, ¿no? En realidad no le escribía a su editor,
era escritor este tipo, y le escribía a su editor. Le decía que estaba un poco preocupado porque esta era mujer muy exigente. Durante toda la ausencia de Charles, ¿no?, de Bombelle, Jules Lecomte pasó todas las noches en el Palacio de Parma. Tiempo después Lecomte se aburrió de María Luisa y volvió a París. Por esos días los soldados de la Guardia Local se peleaban entre ellos y hacían méritos para que los atendiera María Luisa. Bueno, pero con el tiempo los soldados fueron amainando en esa atracción y algunos empezaban a decir que María Luisa estaba un poco marchita, lo cual era cierto de hacía rato. Aquellas aventuras con los soldados y con el tenorino fueron las últimas de María Luisa. Carlos de Bombelle le daba poca bolilla y ella, deprimida, sin que nadie la correspondiera en el amor, murió el 18 de diciembre de 1837, ya a los 56 años de edad, pero estamos hablando de esos mismos años. Esto habrá ocurrido un par de años antes. Y es una historia que parece alegre, pero como hemos dicho al principio, a mí me parece que es triste ver cómo los amantes de una se van aburriendo. ¿Qué cosa tener un amante y verles el aburrimiento, ver cómo se aburren de uno? Eso es siempre, desde el punto de vista del arte, eso paga mucho. Desde el punto de vista de la vida es un asco. Bueno, pero también ella que ofrecía, aparte de su cuerpo. Y su cuerpo ofrecía, por eso estaban aburridos. Bueno, ahí está. ¿Qué otra cosa puede ofrecer un amante? Dinero. Bueno, puede ser, es una solución. Sí. Bueno. Señor, si usted ve que sus amantes se le aburren, es hora de poner una moneda. Fuimos a la discoteca, ¿para qué le voy a contar lo que fue aquella carrera? El discotecario me atendió y lloró un poco porque sus amantes también estaban en estado de repliegue, ¿no? Estaban en la época en que estaban en el momento de poner excusas. Mucho contestador encontraba cuando llamaba, ¿no? Mucho que mañana no puedo, mucho que estoy cansada, mucho que sí yo, no sé, mucho que me voy, mucho ya no te amo, mucho una porquería. Bueno, hay cantidad de canciones con toda la música, la canción, mejor dicho, la canción existe porque existe existe la pérdida. La poesía es hija de la pérdida. Si nadie perdiera nada, no habría poesía. Bien, ya voy. Nos dieron finalmente un tango compuesto seguramente por María Luisa de Austria, aunque don Héctor Stamponi, de este programa, ha dicho que lo compuso él. Yo le creo a Stamponi. Se llama ¿Qué me van a hablar de amor? Y claro, ¿qué le podemos hablar de amor a María Luisa después de esas hazañas con los tipos que el marido había puesto para que no entrara ninguno? Entraron ellos. Es una enseñanza también para los novios celosos. Cuando un novio celoso delega una vigilancia, el principal peligro es el vigilante. Que además, lejos de provocar sosiego, retroalimenta el canal del deseo. Es verdad, es verdad. Así que dedicamos esto a todos los que vigilan. Muy bien. Escuchemos entonces, ¿qué me van a hablar de amor? La versión del autor, de don Héctor Stamponi, al piano. Vamos a contar hoy una historia que tiene en el centro la enemistad entre dos mujeres, que son las historias que más me gustan. Así que vamos a ubicarnos en Francia en 1770. Por entonces el rey era Luis XV. Su favorita en ese momento era la famosa Madame du Barry. A la corte de Versalles ya había llegado desde Austria María Antonieta, que estaba prometida a quien sería pocos años después Luis XVI.
Muy bien. Dicen que ya en ese tiempo Luis XV, agotado por toda clase de excesos, ya no poseía el ardor que tanto había complacido a las damas. Ya no era el mismo. Decían que agotado por los excesos, en aquel tiempo se tenía la idea de que el acto venéreo producía un desgaste que se pagaba a la larga. No es la idea que se tiene ahora, me parece a mí, pero voy a ir a preguntar. Sí, de todos modos, hay que ir a menos. Parece que, en cualquier caso, sea por lo que fuere, Luis XV sufría de unos cansancios que ni los mejores afrodisíacos podían disipar. Madame du Barry, que tenía un temperamento exigente, por no decir otra cosa, ordenaba a los cocineros que prepararan unos platos adecuados para poder obtener los favores del rey. Y dice el cronista que a veces ella misma le preparaba unas minutas y entonces le encajaba al pobre Luis trufas, pimientos, yema de huevo con coñac, miel y alcachofas. Parece que las virtudes eróticas de la alcachofa eran muy famosas en el siglo XVIII e incluso algunos no se atrevían a probarlas por temor a cometer abusos. No me dé una alcachofa porque no respondo de mí, condesa. Incluso parece que los vendedores las ofrecían con pregones subidos de tono. ¿Te imaginas? En la feria. Claro, alcachofa. Bueno, estas comidas parece que no daban muy buenos resultados y muchas veces Luis XV se iba a acostar con la cabeza agacha, por no decir otra cosa. Al poco tiempo, Madame du Barry parece que andaba con un tal Aiguillon, que tenía a su cargo la dirección de los asuntos extranjeros, que parece un chiste. María Antonieta, en otro orden de cosas, ¿no?, odiaba a Madame du Barry. O sea, la que estaba prometida con el príncipe odiaba a la favorita del rey. No soportaba que en Versalles estuviera tan aceptada aquella institución de las favoritas. Ella, María Antonieta, iba a ser reina y no estaba muy a gusto con la idea de que, llegado el tiempo, su esposo la fuera a engañar de una forma casi legal. Pero más allá de eso, María Antonieta no podía soportar que la diva Barry, que tenía el privilegio de estar junto al rey, lo engañara a su turno al rey con ese tal Aiguillon. Pero la cosa no terminaba allí. Además de odiarla por favorita y por infiel, la diva Barry era anti-austríaca. Entonces esto también ponía muy mal a María Antonieta. Era anti-austríaca hasta tal punto que hizo que Aiguillon, su amante, descuidara el nombramiento de un embajador en la corte de Viena, que no sé qué quiere decir. La indignación de María Antonieta, en tal caso, se perfiló de un modo sutil. Decidió ignorar por completo a Madame du Barry en la corte. Entonces, en los salones, en los pasillos, jamás le dirigía no solo la palabra, sino tampoco la mirada. Cuando la favorita trataba de atraer su atención con frases pícaras o grandes carcajadas, alcachofas, María Antonieta miraba fijamente al techo. Ay, me imagino esa cara. Pero eso parece Catita más que la delfina de Francia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Llegó incluso a estar junto a su prometido, a pocos pasos de la diva Barry, y a entregarse a unos manoseos muy íntimos, como si se hallaran solos. ¿Entendés? Bueno. La corte seguía con atención a aquellos sucesos. Me refiero a los anteriores, quiero decir, a esta enemistad. La lucha de las dos mujeres divertía, algunos pastenacas, y en general se admiraba el valor de María Antonieta por enfrentarse a la diva Barry.
Pero la favorita estaba molesta y entonces fue en busca del rey y le declaró que no podía aguantar la actitud de María Antonieta. Le dijo: mirá, Luis, me veo ridiculizada diariamente. Debes obligar a esa pequeña pelirroja a que me dirija la palabra. Deseo un signo de estimación en público. El rey también se molestó bastante y prometió ayudarla. Para una favorita era terrible que no se la reconociera como tal. Dice el cronista, en cuanto a esta descripción de María Antonieta como pequeña pelirroja, que por esos tiempos las que más gustaban en la corte eran las mujeres rubias de ojos azules. Eran cosas que se ponían de moda, ¿no? Las morenas habían caído en el mayor descrédito y a las pelirrojas se las odiaba. Pero la verdad es que Madame du Barry mentía al decir que María Antonieta era una pelirroja, porque la Delfina tenía un cabello rubio ceniciento. Para lograr que María Antonieta le diera bolilla a Madame du Barry, Luis XV le dijo a un funcionario: mirá, primero se lo dijo indirectamente: os quedaría muy reconocido si obtuvieseis que Madame la Delfina concediese a todas las personas que le han sido presentadas el trato que éstas tienen derecho a esperar de ella. Con Reinaldo, ¿no? Pero a la favorita no le gustó el estilo indirecto que había utilizado Luis para dar la orden, y entonces se presentó ante el mismo funcionario al cual Luis le había hablado y le dijo: mira, lo que yo quiero es que María Antonieta me dirija la palabra cuantimeno una vez. Le dijo. La Delfina, le dijo al tipo. Y el funcionario... ¿La favorita? Sí. Sí. La favorita, le dijo. El funcionario se comprometió a intentarlo y fue a buscar a María Antonieta, pero la mina dijo: no, nunca dice voy a hablar con esa. Bueno, el funcionario empezó, imagínese, que esto y lo otro, podemos tener problemas con Austria, pero nada. Al día siguiente María Antonieta pasó por delante de la favorita con la boca obstinadamente cerrada. Es así, y mirando para allá. Los amigos de la du Barry y hasta funcionarios austríacos no sabían ya qué inventar para que María Antonieta cediera. Preparaban casualidades, las hacían encontrarse, preparaban situaciones protocolares en las que ineludiblemente María Antonieta debía saludar a aquella dama tan importante para el rey, pero no saludaba a la mena. El caso es que sucedió algo. Catalina de Rusia, Federico de Prusia y María Teresa de Austria, que era la madre de María Antonieta, estaban, después de algunas invasiones, por repartirse Polonia. Dice: vamos a repartirnos Polonia. Sucedía que Francia, a través de Luis XV, tenía buenas relaciones con Varsovia, y si seguía aquel maltrato a la favorita por parte de María Antonieta, la du Barry podía convencer al rey de que defendiera Polonia en contra de los austríacos. Digamos que María Antonieta no estaba haciendo un buen papel diplomático en Versalles, y entonces la madre de María Antonieta le mandó una carta. Le dijo: mira, una palabra no te cuesta nada, debéis dar ejemplo y acatar los deseos de vuestro rey, qué sé yo, una frase banal, alguna mirada, no por la dama, sino por vuestro país. Y María Antonieta, al recibir aquella carta, quedó estupefacta, porque no estaba acostumbrada a que su madre, que era muy virtuosa, le aconsejara dirigir la palabra a una mujer liviana. Pero igual se ablandó, y el 1 de enero de 1772, durante una recepción, se aproximó a la du Barry y le dijo: ¿cuánta gente? Es lo que se llama una frase patriótica. Y el efecto causado por estas palabras fue extraordinario.
La corte se revolucionó, muchos partieron al galope para anunciar este hecho en otros departamentos. Luis XV, loco de alegría, abrazó a María Antonieta con efusión. Los correos informaban a Europa entera de este hecho. Madame du Barry había triunfado. Y Luis XV, tranquilo, junto a la que amaba, se desentendió de los problemas ajenos y no prestó mayor interés al asunto polaco. Profundamente conmovido por la habilidad de la emperatriz de Austria al escribirle a su hija, dijo que Austria obrase a su antojo. Está bien, Poco después, María Teresa de Austria se apoderó de la Galicia oriental y de unas regiones en donde vivían 2,5 millones de personas. Así que, fíjese la importancia de un che cuánta gente. Usted me dirá, ¿quiere decir entonces que basta con decirle cuánta gente a la persona indicada para que podamos apropiarnos de 1/3 de Polonia? La respuesta es no. Quiero decir, porque parece que aquí todo el mérito fuera de María Antonieta y que a los países les basta con estar bien con la favorita del Reinaldo para... Sería fácil. Bastaría con enviar a un funcionario a levantarse a la mina adecuada. Sí. Para que le dijera, por ejemplo, a los tenedores de bonos argentinos, se aflojen. Pero no es así. No es. Qué pena, ¿no? Es una pena que no sea así. No sé si nos iría bien tampoco. Bueno, y así terminó esta historia. Pero después volvieron a llevarse mal la Dubarry y María Antonieta, pero esa es otra historia. La historia de Polonia termina aquí, la historia de estos largos meses en la que no se sabía cómo hacer, en los que no se sabía cómo hacer para que María Antonieta le hablara a la Dubarry. ¿Esto a quién dedicarlo? A todas aquellas personas que no se hablan con nadie. Porque no hablarse con alguien significa una decisión que a veces es penosa, a veces es difícil de sostener, y aun cuando esta decisión sea muchas veces equivocada, quiere decir que para quien toma esa decisión hay cuestiones de honor, digamos, más que morales, que sería demasiado. Pero hay unas cuestiones de honor y hay unos enojos que hay que respetar. Por eso a mí cuando me sucede que alguien no me habla porque está enojado conmigo, me crece un enorme respeto por esa persona que ha tomado la decisión de no hablarme porque se considera ofendida. El que se considera ofendido por uno le confiere a uno una cierta dignidad, la de poder ofender. Eso también tiene lo suyo. Sí, desde luego nosotros tenemos en nuestra vida gente que no tiene esa capacidad, que realmente no puede ofenderlo porque yo no lo digo. Te iba a decir algo. Bueno, que no sé, usted no me habla a mí hace tanto. Sí, bueno, pero tratándose... No nos hablamos, pero disimulamos acá en el programa por razones contractuales. Sí, no, digo, me pareció bien puntualizar esto de las cuestiones de honor, más que las cuestiones de moral. Digo, porque quien no le habla a otro por una cuestión moral, pareciera ubicarse, ¿no? En una especie de lugar superior, casi altivo. Vamos a superioridad. En cambio, la cuestión de honor es otra historia. Sí, cuestión de honor uno está enojado. Y hay gente que incluso no se habla con personas a las que respeta y valora. Dice, no, con fulano me hablo, es un buen tipo, pero el otro día no sé qué me habla. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar tanguitos de personas que no se hablaban. Y no había. No había porque, imagínense, un tipo que no se habla con alguien no le va a escribir un tango. No puedo caminar y querés que salte.
No te hablo, te haré escribiendo tango. Buscamos entonces sobre enojos entre mujeres y tampoco había. En cambio, sobre caprichos había, y estaba el fado portugués Caprichosa, que es el que vamos a escuchar ahora en la versión de Carlos Gardel. Adelante, entonces, don Carlos, cante este fado dedicado a aquellas personas que en este momento no se hablan con nadie. Adelante. Contaremos hoy la historia de una princesa portuguesa, María Isabel de Braganza. Era la segunda de las hijas de los reyes de Portugal, Juan VI y Carlota Joaquina, que era hermana de Fernando VII de España. Buah. Esta muchacha, Isabel de Braganza, había nacido en 1797 en el Palacio de Queluz, ahí cerca de Lisboa nomás. Pero hay que decir que su vida en Portugal terminó el 27 de noviembre de 1807, cuando la familia real tuvo que marchar al exilio por las invasiones napoleónicas, ¿no? Aquel exilio apurado hacia Brasil no era un grupo de personas ricas y poderosas el que rajaba, era la sede misma del Estado, con su aparato administrativo y burocrático, su tesoro, sus reparticiones, secretaría, tribunales, archivos y empleados. Dice Joaquín de Acevedo, lo que cruzó los mares era una inmensidad que había demorado 7 siglos en organizarse en Lisboa. Fueron 15.000 personas en 36 naves. Trasladaron todo el aparato del Estado de Portugal al Brasil. Bueno, Isabel se instaló con sus padres en Río de Janeiro y allí, del otro lado del mar, oyó hablar de su tío, el rey Fernando VII, que como hemos dicho, era el hermano de la mujer del papá, como suele ocurrir con los tíos, ¿no? Fue en ocasión del final de la Guerra Española de Independencia. A Fernando le decían el deseado por las ganas que tenían muchos españoles de que fuese restituido y de que terminara de una vez por todas con el rey intruso José Bonaparte, Pepe Botella. La segunda vez que Isabel oyó hablar de Fernando VII fue porque le dijeron que el deseado había sido repuesto en el trono y que la había elegido como esposa. Era el verano de 1815, Isabel, que estaba en el Brasil, tenía 18 años. Días más tarde se dispuso que la muchacha viajara a España. Bueno, ella era muy dócil a la voluntad de sus padres, y entonces inmediatamente se imaginó que su futuro esposo era el más tierno de los amantes posibles. Las razones de aquel casamiento eran políticas. Tanto Portugal como España temían por los movimientos que se producían en algunas colonias americanas. Decidieron unir los dos reinos para, además de asegurar la sucesión, ejercer mayor poder sobre las tierras de ultramar. La presencia aliada de Juan VI de Portugal en Brasil servía además para atajar levantamientos. Digamos que Brasil era un enclave monárquico para defender los intereses de Madrid y de Lisboa. Mientras Isabel cruzaba el Atlántico, Fernando VII pateó al diablo una constitución liberal, recuerden ustedes, y declaró que iba a ser un rey absolutamente absoluto. Impuso una censura atroz. Ordenó la persecución y cautiverio de políticos liberales y de intelectuales afrancesados. Y restableció el Tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, con ese hombre se estaba por casar Isabel de Braganza, quien tardó 5 meses en llegar a España. Parece que fue un viaje muy accidentado.
Eran tantas las tormentas que el buque zarpó y tuvo que volver a Río 8 veces. Uy, por Bueno, favor. ya, Se hubiera quedado a vivir ahí. claro. Cuentan que antes Fernando había enviado 2 emisarios al Brasil para ver cómo era Isabel. Los tipos se llamaban Alameda y Lardizábal. Qué lindos nombres, ¿no? Sí. Alameda y Lardizábal. Cuando llegaron y se encontraron con Isabel, dijeron Alameda No, Sí, y señor. Lardizábal. Señor. Nos llamamos así. Alameda No, y la decidieron no hacer ninguna anotación y que su majestad la juzgara por sí mismo, dijeron los tipos. Bueno, luego Alameda le dijo a la princesa Isabel que estaba en la obligación de advertirla sobre la pasajera conducta un tanto desenfrenada del rey, de Fernando, ¿no? El otro rey, Juan VI, al oír eso, se enojó y le pidió a Alameda que fuese más explícito. Y Lardizábal, el otro, le echó una fulminante mirada a su compañero y este entonces fingió un desmayo. Salió de la situación desmayándose para evitar que se ventilaran las correrías del rey de España que iba de burdel en burdel, señores. bueno. En septiembre de 1816 llegó Isabel. La acompañaba su hermana, la hermana de ella, ¿no? Sí. María Francisca, destinada a esposa del hermano del rey, ya que estábamos, nada menos que el infante Carlos María Isidro, que es el que después va a desatar el tema del carlismo. Pero esa es otra historia. Todo el pueblo acudió a observar a la princesa, ¿no? Amarga desilusión, dice el cronista. Leo el cronista. Sí, ¿eh? sí, Yo a no- ver, a ver, a ver, a ver. Era rechoncha, rolliza, con nariz prominente, boca pequeña y retorcida, ojos saltones y cabello ralo. Por encima tenía poco Sí. pelo. Llegaba sin dote ni ajuar alguno. Así, nada. A las pocas horas, alguien dejó un cartelito fijado en las rejas del Palacio Real que se volvió frase repetida en Madrid. Fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. Sí, sí. Un meme, el primer meme de... El Historia. rey tampoco era un tipo agraciado, hay que decir la verdad. Dicen que era un hombre rechoncho también, con un labio superior deprimido, el maxilar inferior prognatado, como Por era característica de los Borbones, Sí. los reyes prognatos. Nariz grande, frente prominente, ojos pequeños y estrábicos. Claro, sí. Bien. Por lo menos eran pequeños, o sea, no se le veía tanto. Eso le pasa a la monarquía. Cuentan ¿vio? que la primera esposa, María Antonia de Nápoles, dejó escrito, como sintiéndose Sí. engañada, ¿no? Que estuvo a punto de desmayarse la primera vez que vio a Fernando VII, al comprobar con espanto Por favor. que el mozo que ella había creído ver en el retrato era en realidad poco menos que un adefesio. Señor. Ahora bien, al rey lo que más le importaba era la sucesión, e Isabel de Braganza lo sabía. Al mes estaba embarazada. Para celebrar el acontecimiento, Fernando VII salió de juerga por las tabernas de Madrid, acompañado por el duque de Alagón y el mayordomo del palacio, un tal Chamorro. ¿Qué hace Chamorro? Este Chamorro iba como juez para determinar quién de los dos, si el rey o el duque, era capaz de beber un trago sin respiro ni resuello. Se trataba de unos brebajes que preparaba una muchacha de costumbres ligeras, llamada Pepa la Malagueña. Su burdel, ¿qué tal? Sí. Era el más cotizado. Fernando iba todas las noches a lo de Pepa, se disfrazaba y salía para regresar ya bien entrada la mañana. Isabel estaba desesperada. Y ¿no? sí, claro. Imagínese. Le contó a sus allegados que Fernando solo había dormido con ella
un par de veces. Y le habló incluso al hermano del rey, Carlos María Isidro, para que Fernando terminara con su vida lujuriosa y disipada, pero todo fue inútil. Debilitado por sus pasiones y por el vino, Fernando se enfermó de gota y para curarse se dirigió al balneario de Sacedón, cuyas aguas, según decían, eran milagrosas. Y el rey consideró que eso era cierto cuando notó que todos se bañaban desnudos. Dice la crónica, el rey creyó en prodigios cuando luego de la cura de aguas se instaló con una doncella en una mansión de la villa. Isabel sería la enfermera. Por Dios. Bueno, se estaba curando. Isabel estaba harta de tanta soledad y tanta ausencia. Extrañaba mucho a su familia en Brasil. Pensaba o pasaba las noches espiando por las ventanas del palacio a ver a qué hora llegaba el rey. Incluso ofreció dinero a doncellas, criados y mayordomos, suplicando que le informaran sobre todas las andanzas del soberano, pero nadie le contestó. Una noche el rey volvía del burdel de Pepa e Isabel quiso ser seductora. Y lo detuvo en un pasillo, ahí como dispuesta a amarlo. El rey, que venía medio borracho, se empezó a reír a carcajadas. ¡Ja, ja, ja! Isabel se sintió ridícula y pasó de la seducción al odio más hondo. Dice la crónica que le gritó el más florido y selecto repertorio de insultos, mitad en castellano y mitad en portugués. Y Fernando cambió de golpe su actitud burlona y empezó a mirarla con admiración. Tomó en sus brazos a la reina y ante los ojos pasmados de los cortesanos, los dos se fueron a los aposentos. La felicidad de Isabel no duró mucho porque el rey al día siguiente volvió a su rutina. Al poco tiempo nació una niña, solo vivió unos meses. Esta desgracia entristeció a Fernando VII, que al menos por un tiempo empezó a mostrarse solícito y amoroso. Pero pronto Isabel comprendió todo. Perdida la posibilidad anterior, Fernando buscaba otro embarazo y llegó. Isabel escribía a Brasil con el propósito de que la rescataran de aquel lugar. La madre le respondía que la resignación es la divisa de los santos. No, bueno, pobre. No se puede creer. Ni la madre la defendía. Bueno, Fernando seguía en lo suyo. Un día, el orgulloso general Balboa, que pretendía hacer creer al rey que ni él mismo escapaba de su vigilancia, escribió en una de sus partes que no ocurría más novedad que la alarma en que vivían los fieles súbditos de su majestad, temiendo que los aires fríos y húmedos de la noche en los jardines atacaran su preciosa salud. Digamos que todo el reino se enteró, por ese parte de Balboa, que el rey andaba en la madrugada detrás de un hoyuyo ahí en los jardines del palacio. Y el funcionario el general Balboa, fue echado. Fernando VII esperaba un varón. Para eso mandó a buscar a Granada 4 frascos del llamado Santo Bálsamo, que no era otra cosa que la destilación de los huesos de San Nicola de Bari. Mirá vos. El estado de salud de Isabel empezó a ser preocupante. El embarazo venía mal. Estaba casi siempre en la cama. Llegó el día del parto, 26 de diciembre de 1818. Todo se complicó y se intentó una cesárea que fue mal hecha. Las hemorragias terminaron con Isabel y nació una niña sin vida. Isabel y la niña reposan en el Escorial, en el lugar de las reinas que no pudieron dar descendencia. Tenía la pobre Isabel 21 años. ¿21 años? 21 años. En poco más de 2 años en España y en medio de tanta desdicha, la portuguesita Isabel de Braganza tuvo tiempo de crear el Museo Real de Pinturas, que se inauguró un año después de su muerte y que luego fue ni más ni menos que el Museo del Prado. Fernando VII se puso a buscar nueva esposa,
para este trono que siguió sin heredero y se puso de novio con María Josefa de Sajonia, bueno, pero eso ya es otra historia. ¿Qué canción podemos Historia triste, ¿eh? utilizar, ¿no?, para tanta tristeza? Uno piensa enseguida en un fado que cantaba Gardel y que cantamos nosotros aquí y que canta Beorlegui, que se llama Caprichosa, Sí. donde está todo el tiempo hablándole a una portuguesa. Escuchemos la versión de Carlos Gardel.